una pregunta. Según usted, ¿es posible una convertibilidad, un esquema como la convertibilidad después de la pandemia? O una No solo dolarización a la ecuatoriana. Claro. Bueno, no solo es posible, sino que es imprescindible, pero hay que entender bien qué fue la convertibilidad y cómo se relaciona con la dolarización a la ecuatoriana. La convertibilidad fue un sistema bimonetario, por no decir multimonetario, ¿no? Hay algún teléfono que está sonando, no sé si será el mío, no es, creo. Ah, sí, es el mío, perdón. No pasa nada. Ahí está, ok. Ya lo apagué. No me di cuenta que era mi propio teléfono el que estaba sonando. Un sistema bimonetario, que podría haber sido multimonetario, en línea en realidad con algo que propuso Hayek desde la escuela austríaca, que es la desnacionalización del dinero, la desmonopolización del dinero. ¿Cómo se pone en práctica esa idea? Y dándole a la gente la libertad de manejarse con el dinero que le sirva más para sus propósitos, ¿no? El dinero tiene distintas funciones. Ayudar a las transacciones inmediatas para que no tenga que hacerse todo a través del trueque, que no es eficiente, pero sobre todo para las transacciones que van a ser cumplidas en el futuro, ¿no? Y sobre todo para las transacciones de naturaleza financiera, o sea, para las deudas, para los créditos. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando hay inflación en la moneda local, en la moneda del país, las transacciones a futuro se tornan absolutamente inseguras y aumenta muchísimo el riesgo para el acreedor, sobre todo para el que ahorra en esa moneda. Entonces, lo que la gente hace es buscar otra moneda para el ahorro y busca el dólar o podría buscar alguna otra moneda que le inspire confianza. Es la práctica por el rol que juega el dólar en el mundo y además por la familiaridad que los argentinos fuimos desarrollando con el dólar, se utilizó en las épocas de alta inflación y sobre todo de hiperinflación, el dólar como vehículo o moneda para el ahorro. Entonces, ¿qué fue la convertibilidad? La convertibilidad nació primero de la observación mía y de mis colaboradores de que la gente había elegido el dólar como su moneda para, digamos, evitar los efectos muy negativos de la inflación. Por otro lado, nosotros éramos conscientes que adoptar lisa y llanamente el dólar como la única moneda podía ser inconveniente para un país como el nuestro, que tenía comercio muy diversificado. Solamente un 20% del comercio era con los Estados Unidos. Había un 30% del comercio con nuestro vecino, particularmente con Brasil, otro 20% con Europa y un 20% con Asia. Entonces, podíamos, al tener solo el dólar como moneda, enfrentar en momentos en que, por ejemplo, se depreciaran las monedas de los mercados en donde nosotros vendíamos, que tuviéramos un deterioro de los términos de intercambio y no lo pudiéramos paliar con movimientos de la moneda, ¿no? Entonces, yo tuve la idea, sobre todo ayudado por Horacio Liendo, que había estudiado muy bien el régimen de caja de conversión de fines del siglo XIX y de los primeros, las primeras décadas del siglo XX, un régimen que había creado Carlos Pellegrini, pero que además se aplicaba en muchos otros países del mundo en esa época, en la que regía el patrón oro para la libra esterlina y para el dólar, y bueno, y casi todas las monedas en los países como los nuestros,
se manejaban con cajas de conversión, ¿no? Entonces decidimos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, crear una moneda nueva, el peso convertible, a través de una caja de conversión, donde el patrón no fuera el oro, que ya no se utiliza en el sistema monetario mundial, sino el dólar, que es la moneda más aceptada en el mundo. La única moneda realmente global que hay hoy es el dólar, perdón. Y entonces creamos el peso convertible respaldado en dólares, como ocurre siempre en una caja de conversión, ¿no? Y dio la casualidad de que como lo que estábamos haciendo era transformar el austral, y 10.000 australes valían $1, al quitarle 4 ceros al austral, quedó que un peso convertible era igual a $1, ¿no? De ahí el 1 a 1, pero podría no haber sido 1 a 1, podría haber sido cualquier otro número, ¿no? Pero la cuestión es que teníamos dos monedas, pero la moneda local estaba respaldada en dólares. ¿Qué sentido tenía tener dos monedas si la moneda local también era respaldada en dólares? Bueno, algún día la moneda local, si adquiría suficiente confianza, podía transformarse ella misma en una moneda fiduciaria y competir con el dólar, y entonces hubiéramos tenido dos monedas, el peso y el dólar, seguramente con un clima de estabilidad cambiaria, pero sin inflexibilidad total. Es decir, la moneda local podría haberse devaluado un poquito, o apreciado más que devaluado, depreciado más que devaluado, frente a un deterioro de los términos del intercambio, una caída de los precios de exportación, o podría haberse apreciado en momentos en que los términos del intercambio eran muy favorables, ¿no? Tal como funciona el sol en el Perú. En el Perú está el sol y el dólar, es un sistema bimonetario, y hay una gran estabilidad. Si uno mira durante 10 años, más o menos se mantiene estable, pero hay momentos cuando los precios de exportación son muy altos que el sol se aprecia, es decir, el precio del dólar baja, y cuando los precios de exportación bajan, el sol se deprecia un poquito, es decir, el precio del dólar sube, pero a largo plazo se mantiene muy estable. Ese régimen monetario, en mi opinión, si uno logra esa etapa donde la moneda local adquiere confianza, es mejor que la dolarización completa, porque introduce un poco más de flexibilidad en los precios relativos de la economía frente a shocks externos de naturaleza real, como son los cambios en los términos del intercambio externo, en los precios de exportación, básicamente, de los productos, ¿no? Esa era la idea de la convertibilidad. Ahora, para eso se necesita estar seguro de que el país va a tener suficiente prudencia y paciencia como para pasar momentos críticos hasta que la moneda local realmente adquiere la confianza que la permite, digamos, transformar en una moneda fiduciaria. Nosotros, lamentablemente, no tuvimos esa perseverancia y por eso el peso convertible no se transformó en una moneda fiduciaria y íbamos, por el hecho de que el peso convertible no estaba inspirando confianza, íbamos a una dolarización completa. La virtud que tiene un sistema bimonetario, donde la gente elige la moneda, es que si la gente quiere manejarse totalmente con dólares, puede hacerlo. Y de hecho, estaba tendiendo a ocurrir eso en el año 2001. Tal es así que el grueso de los depósitos, el grueso de los préstamos, incluso en las transacciones se utilizaba mucho el dólar y cada vez menos el peso.
el peso convertible. Sin embargo, no se había violado la ley de convertibilidad, porque la gente que tenía pesos y que quería convertirlo en dólares iba al Banco Central o al sistema bancario y transformaba los pesos en dólares, ¿no? Por eso cuando iban bajando las reservas de dólares, era porque iba bajando la demanda de pesos y porque la gente en realidad quería manejarse con dólares. O sea que eso no era una crisis del régimen de convertibilidad, eso estaba implícito en el mismo régimen. Ahora, lamentablemente, el hecho de que todavía existía el peso, aunque representara poco en el total del volumen monetario de la Argentina, fue utilizado como herramienta para llevar adelante la especificación compulsiva de la economía, ¿no? Mucha gente piensa que si uno, en lugar de tener un régimen bimonetario como creamos nosotros, directamente va a un régimen de dolarización completa, es decir, adopta el dólar como moneda a la ecuatoriana, ya no va a existir el riesgo de la especificación compulsiva. Yo sostengo que eso no es cierto. O sea, si se les ocurre, por ejemplo, hoy a los ecuatorianos, resolver el problema de los que están endeudados en dólares, frente a una crisis que es muy parecida a la que tuvo Argentina en aquellos años, porque tuvieron ellos un presidente, Correa, que gastó mucho, que también endeudó al Ecuador, que utilizó las reservas que deberían estar respaldando los pasivos en dólares del sistema bancario, las utilizó para objetivos non santos. Bueno, a algunos se les ocurre en el Ecuador que a lo mejor lo que tienen que hacer es una sucretización, es decir, volver al sucre. Pobre Ecuador, si hacen eso les va a pasar lo que pasó en Argentina con la especificación compulsiva, ¿no? O sea que de todas maneras, si no hay ninguna chance de que el país sea capaz de generar una moneda fiduciaria que inspire confianza, de hecho, la única alternativa que queda es la dolarización completa. O sea que cuando a mí me dicen hay que dolarizar de manera completa o hay que aplicar un régimen como fue la convertibilidad de naturaleza bimonetaria, yo digo, primero hay que ver en qué momento hay que tomar esa decisión, no es en cualquier momento, y además no solo hay que tomar una decisión de cambio de régimen monetario, sino de reorganización completa de la economía, porque una dolarización o un régimen bimonetario como el de la convertibilidad no puede funcionar si la economía está totalmente desequilibrada por el lado fiscal, si hay precios relativos totalmente desalineados, si hay un sistema impositivo que atenta contra la inversión y contra el aumento de la productividad. O sea que el tema de cómo va a ser el nuevo régimen monetario, el que va a asegurar estabilidad, es algo que habrá que decidir en el momento en que se ponga en marcha una reorganización completa de la economía. Por eso yo no pregono que este gobierno mañana salga y diga dolarizamos la economía. Eso no resolvería el problema, ¿no? Y con respecto a si el régimen debe ser bimonetario o unimonetario con el dólar como moneda, es algo que hay que evaluar y decidir en el momento en el que se quiera realmente reorganizar muy bien la economía y teniendo en cuenta las circunstancias de ese momento, ¿no?